Les propongo lo siguiente. Nosotros, el primer parcial entra hasta lo que vimos la clase de la semana pasada, ¿sí? Sistemas circulantes. A partir de hoy, lo que vamos a empezar a ver hoy, este, vamos a ver algo de entropía, algo de vapor y empezar a ver algo de Carnot. Y si tenemos tiempo, vemos algo de Rankine muy por encima nomás, pero es un poco la introducción de la segunda parte de la materia que vamos a estar profundizando después de las vacaciones de julio, ¿sí? Así que en ese sentido, tenemos lo siguiente. Nosotros hoy, como dije recién, vemos estos temas. La semana que viene no tenemos clases y de ahí estaríamos volviendo ya para el parcial que se haría la semana del 2 de agosto, ¿sí? Que es la primera semana después de las vacaciones. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, a nosotros nos tocaría el parcial el miércoles 4 de agosto. De todas maneras, a mí me gustaría estar en contacto con ustedes en el periodo de vacaciones, por dudas, consultas, y hasta no sé si juntarnos un rato el lunes, si es que hay algo que queramos acordar antes del parcial, ¿sí? Porque vamos a pasar un mes que no nos vamos a estar viendo. Yo les propongo lo siguiente, que cualquier comunicación usemos el canal de la UB, si les parece, o ustedes me van escribiendo por mail, por el canal que ustedes quieran, pero yo desde ya les digo que el miércoles 4 vamos a tener el examen parcial en el horario común de clase, ¿sí? Empezaremos 18:30 hasta las 19:30, 19:50 será el horario de examen. ¿Sí? Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces dudas, consultas, lo que ustedes necesiten, que sea durante las vacaciones, bueno, durante las vacaciones no hay problema, me van pasando por mail o por la UV, por donde quieran, pero si yo me quiero comunicar con ustedes, lo voy a hacer a través del foro de la UV, ¿sí? Del curso de la UV. ¿Ah? Así que quedamos así por cualquier cosa. Pero queda fijado el parcial para el miércoles 4 de agosto, que es la primera semana post vacaciones de julio. Y los temas que ingresan es hasta la clase del miércoles pasado, donde vimos sistemas circulantes, habíamos visto toberas, difusores, turbinas, compresores y cañerías, ¿sí? Hasta ahí llega el parcial. Seguramente el parcial van a ser 3 ejercicios, lo vamos a hacer por el Moodle, el cual van a ser múltiples opciones. Bueno, van a poder tener la nota al instante ahí cuando vayan terminando. Así que, bueno, tenemos todo este tiempito para estar comunicados y si hace falta reforzar algún tema o quieren revisar, lo vamos viendo, ¿sí? Profe, ¿vamos a subir la resolución por V también o por mail se mandó? Son dos cosas. Lo que hicimos el año pasado fue lo siguiente. Vos tenés, bueno, por supuesto tenés las opciones de las respuestas. Ahora, en caso de que ustedes tengan dudas o no hayan llegado a terminar el ejercicio, me mandan su memoria de cálculo por mail, ¿sí? Para yo tener un respaldo y para ver cómo fue el procedimiento, cómo lo hicieron, si estuvieron cerca, dónde se equivocaron, digamos, como para poder tener una noción de cómo se desarrolló el ejercicio en cada caso particular, ¿sí? No es obligación. Ahora, por ejemplo, ustedes no aprobaron y no saben por qué y no tienen la memoria de cálculo y la verdad que hay poco como para entablar una conversación de encontrar dónde estuvo la falla, el problema o el no entendimiento, ¿sí? Por ende, ¿qué quiero decir con esto? Hagan la memoria de cálculo, ténganla, que es su documento también para después revisar, repasar, reaprender o pelearme a mí una nota, un concepto o lo que sea, ¿sí? No es obligatorio, no se lo estoy pidiendo, pero el que quiera mandarla la manda, si cree que tiene dudas del parcial o cree que no llegó por tiempo, pero estaba encaminado y le faltó, bueno, lo puede mandar, así que es importante por ahí que la tenga, ¿sí? ¿Otra duda, consulta sobre el parcial? Todos los parciales que están teniendo son por la plataforma de Moodle.
Sí, profe, uno solo nomás lo tuvimos por Classroom, no, mentira, dos, de coste, presupuesto y economía, pero el resto fueron por web. Ok, ok. Bueno. Bueno, el año pasado lo hicimos por Classroom. ¿Para ustedes qué les es más cómodo? ¿Le da lo mismo o no? A mí, personalmente, me da lo mismo, me es A mí indiferente. también. Igual. Bueno, A mí también, profe. está bien. La forma que sea más fácil, profe. Complicado. No, qué sé, no sé, a ver, es más fácil presencial, uno puede estar viendo, consultando, no sé, por ahí una pregunta de un compañero le sirve a otro, qué sé. El Moodle se pierde mucho, la verdad, se pierde mucho y uno tiene que diseñar un parcial para que pueda ser hecho por una plataforma virtual y a su vez en un tiempo acotado, y tratando de fijar los conceptos que hemos transmitido y también siendo consciente de que ustedes tienen, digamos, a ver, tienen otras herramientas, digamos, de su casa para poder resolver los ejercicios, así que este, hay que laburar, digamos, en hacer un parcial que pueda cumplir con todas esas expectativas para la docencia y para los alumnos también. Así que me parece que lo mejor es presencial, pero no se puede. Bueno, simplemente hoy ustedes ya están viendo en la teoría, están viendo ya la entropía, ya están viendo la segunda ley de la termodinámica, ya empezaron a ver algunos conceptos de vapor. Simplemente en la entropía no me voy a detener mucho. Sí tiene mucho de teórico, digamos, sobre lo que significa la entropía de un proceso, de un sistema, el desorden molecular que genera la entropía entre un punto y otro, cómo es este desorden molecular, si de acuerdo al estado del fluido, que es un poco lo que planteamos medir en un sistema. Hoy le puse la guía de ejercicios, le puse la guía de ejercicios en la UV, no sé si la tiene a mano, vamos a ir grabando también por la duda. Le puse la guía de ejercicios, simplemente el primer ejercicio que está planteado ahí de entropía, plantea que un kilogramo de aire que se transforma desde un estado inicial de temperatura y volumen hasta una temperatura final también de temperatura y volumen conocidos, y nos pide calcular la entropía, el exponente y el calor intercambiado. Para calcular la entropía, no sé si ustedes estuvieron viendo los apuntes del profe Rosalem, pero la variación de entropía se calcula de la siguiente manera, en una transformación. Acá estamos viendo en esta filmina, la fórmula, ¿sí? Que la variación de entropía va a ser calor específico a volumen constante por el logaritmo de la temperatura más el componente de la constante y la relación de los logaritmos de los volúmenes. En este ejercicio, digamos, bueno, esa es la fórmula que tienen que estar utilizando. También anótenla para tener ahí el resumen de fórmulas que necesitan para cada una de las unidades. Acá la particularidad que tenemos que tener en cuenta, que ya vieron, que es la ecuación de Meyer o el método de Meyer para determinar J. ¿Se acuerdan que era J? O el equivalente mecánico del calor. ¿Se acuerdan de ese concepto y ese desarrollo para calcular? El silencio No, quiere profe, decir que no se acuerdan. sí, no, la verdad que no. Hace mucho lo vimos. Bueno, ¿se acuerdan que era una transformación para transformar una energía mecánica o de trabajo en una energía calórica? ¿Por qué lo traigo a colación a este ejercicio? Porque ustedes ven que por ahí este término está relacionado
a kilocalorías, con un calor específico a volumen constante, y una constante a volumen constante, y una constante del gas que está expresada en kilogramos. Y este equivalente mecánico del calor era igual a 4,27 kilogramos sobre cada kilocalorías. Por ende, cuando ustedes ahora resuelvan este ejercicio, a esta constante, ¿sí?, que está expresada, como dije recién, en kilogramos, metros, nosotros si lo multiplicamos, lo dividimos por 4,27, lo transformamos en kilocalorías. ¿Sí? Y ahí vamos a tener los dos términos de la entropía, ambos términos, este término y este término, expresados en la misma unidad. ¿Sí? Es decir, que a este factor lo vamos a tener que pasar al equivalente térmico del trabajo. ¿Se entiende? Acá está la transformación que necesitamos hacer para unificar las unidades. ¿Sí? Bueno, entonces para calcular el primer punto, que es que pide la variación de entropía, nosotros ya tenemos los datos, tenemos el calor específico a volumen constante, las dos temperaturas, y tenemos los volúmenes. Lo que vamos a tener que hacer ahí, tener en cuenta, solamente transformar la unidad de la constante. ¿Sí? Ahí vamos a aplicar el método de Messier. Después, como hay un punto que nos pide calcular el calor intercambiado con el medio. Pero como yo no sé qué transformación estoy hablando, no sé qué fórmula tengo que utilizar. Por eso es que previamente vamos a tener que conocer el exponente de esta transformación. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejemplo unas semanas atrás sobre cómo calcular el exponente en una transformación? ¿Eso sí se acuerdan? Que expresábamos la ecuación de estado elevado a la x, y de ahí íbamos despejando la incógnita con propiedades del logaritmo para obtener el exponente. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá, en este ejercicio, si quieren vayan haciéndolo con los datos que tenemos, calculando la variación de entropía con la fórmula y calculando el exponente. Una vez conociendo el exponente, vamos a saber cómo calcular el calor intercambiado con el medio exterior. Vamos haciendo, si quieren, entropía, acá reemplazando los valores. A ver, vamos a dividir sobre 4,27.
Esto nos va a quedar kilocalorías sobre kilográmetros. ¿Sí? Que estos kilográmetros se van a simplificar con los kilográmetros de la constante para expresar la constante del gas en kilocalorías, ¿sí? A partir también de esta segunda parte de la materia, ya vamos a empezar a usar mucho más las tablas. Vamos a hacer una introducción ahora, o una explicación de las mismas. O sea, cuando tengan el resultado, lo que significa el valor es que la diferencia, el delta entropía del punto 1 y el punto 2, que es el estado inicial y el estado final, es el valor que les va a dar a ustedes ahí. No sé si alguno lo tiene. Creo que nos da 0,04, me parece. Profe, ¿puedo Sí, volver un sí. segundo a la diapositiva anterior? Ay, gracias. ¿Alguno tiene el resultado de esto, como lo encontré yo? Profe, ¿puede ser cabal, 0,0033? ¿O es muy chiquito? Y a mí, sí, 0,00, un poquito más grande, me da cerca de 4. Ahí como puso Juan Cruz, 0,004 me da a mí. Capaz corte mucho los decimales. La R da 0,068. 0,0685. Sí. Ujú. Bueno, ahí está el resultado de la diferencia de entropía entre un punto y otro. Después nos pide calcular el exponente y el exponente y el calor intercambiado. En este caso, como recién las ecuaciones antes las planteábamos con presión y volumen. En este caso, como no tenemos, vamos a plantear la ecuación con temperatura y volumen. Lo vamos a elevar a la x menos 1. ¿Sí? Esto, este 1 por B1. Esto después lo hacen ustedes, ¿sí? Pues ya lo hicimos una vez en otro ejercicio, así que no es tan complicado. Simplemente es conocer qué exponente tiene esta transformación para saber cómo calcular el calor, ¿sí? Esto les tiene que dar 1,38, por ende estamos hablando de una
de una transformación politrópica, por lo cual el calor el calor transferido de esta transformación se da por esta ecuación, donde tenemos el calor específico a volumen constante, y la diferencia, y el cociente que tenemos ahí de una resta, es el exponente politrópico menos gamma, sobre el exponente politrópico menos 1, todo eso por el delta T. Profe, el exponente se puede calcular, digamos, con esa ecuación. Nosotros la hemos visto me parece que con las presiones y volúmenes. Claro, nosotros es lo mismo, yo estoy planteando acá una ecuación de estado. Nosotros habíamos hecho P por B a la X, habíamos hecho nosotros. Claro, o sea, se basa en los datos que tiene. Claro. En este caso yo no tengo presiones. ¿Sí? Los datos que yo tengo en el enunciado son temperaturas y volúmenes. Por eso la ecuación de estado que yo inicio está relacionada a las temperaturas y volúmenes, no a las presiones. Bien, gracias, profe. Bien, entonces después, que esto también ya lo vimos en un ejercicio, cómo era el cálculo para el calor transferido en una ecuación politrópica, ¿sí? Acá les puse también una referencia, está en la página 69 ese desarrollo del teórico del ingeniero Rosalen, ¿sí? Por eso después lo plantean ustedes en el ejercicio 47, también de entropía, nos va pidiendo el cambio de la energía interna. Yo acá les dejo la fórmula, simplemente en cada uno de los puntos de la guía del ejercicio que está puesto ahí. En cada punto yo les voy a dejar las fórmulas a utilizar, es para energía interna, para cambio de entalpía, y para cambio de entropía, si es a volumen o a presión constante, vamos a tener variación de energía interna, variación de entalpía, variación de entropía a volumen constante, variación de entropía a presión constante. Después, para calcular el exponente, la relación entre CP y CB, ¿sí? Son los datos que vamos a estar utilizando para calcular el ejercicio siguiente. Solamente lo que van a tener en cuenta, ustedes, fíjense, de acuerdo a los datos que tiene, les va a estar faltando a ustedes un dato, ¿sí? Porque el enunciado no les dice qué gas estamos hablando, ¿sí? Acá fíjense que les va a hacer falta el calor específico a volumen constante, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular ese calor específico a volumen constante? Con los datos que tengo. Usando la ecuación de CP menos CB igual a R. Claro, con los datos que tengo y la diferencia, ahí está, R menos CP, ahí como dice Juan Cruz, o como dijo también ahí, no sé quién habló, pero con la relación de la constante, ¿sí? Y CP menos CB, yo voy a poder calcular la incógnita que me falta. Ahora de nuevo, fíjense las unidades que están expresadas. La constante y el calor específico a volumen constante, ¿sí? Entonces de nuevo yo voy a tener que transformar con el equivalente mecánico del calor, voy a tener que transformar a la constante, ¿sí? Para que me quede el calor específico en kilocalorías. Solamente van a tener que tener en cuenta eso. Una vez que calculen de esa manera el CB, ya van a poder calcular todos los otros ítems de este ejercicio.
¿sí? Eso después lo practican ustedes, no hay ningún problema, no veo complicaciones. El CV les va a dar 0,20, ¿sí? Creo que está puesto en la guía, pero creo que le da 0,20. Vamos a anotar acá por algo. $0,2 kilocalorías les tiene que dar. Bien. Solo esto nomás de entropía, tener solamente un pantallazo. Sí quiero hacer brevemente una explicación de vapor, que nos va a acompañar bastante ahora en esta segunda parte. Este gráfico lo vieron, esta campana. Sí, profe, me parece que sí. Bueno, ¿Es la campana de Andrews? la campana de Andrews. Lo que acá estamos viendo, vamos a ver, una zona líquida, una zona de líquido, una zona que convive líquido más vapor, que este proceso se llama vaporización, cuando voy pasando de estado líquido a estado gaseoso, una vaporización. ¿Cómo se llama el proceso inverso? Si va desde el punto A hacia el punto B. ¿No es condensación? Claro. Ahí voy a condensar, ¿sí? Cuando yo tengo gas y lo voy a transformar en líquido, se llama condensación. En este caso, que va del líquido a vapor, es una vaporización. Y en la zona fuera de la curva, perdón, acá que se me pasó, esto no va. Esto no. La zona que está fuera de la curva es una zona de vapor sobrecalentado, ¿sí? Esta línea negra que vemos acá es la línea de vapor saturado, y la línea de la izquierda es la curva de líquido saturado. Ahora nosotros vamos a empezar a utilizar tablas termodinámicas para cada uno de los puntos de la curva. Vamos a utilizar la tabla A4, que es de agua saturada. Quiere decir que esa tabla, todos los valores que tiene esta tabla, ahora lo vamos a ver, o ténganlas ahí a mano. Si alguien las puede buscar, ya la A4, la 5 y la 6, que son las que vamos a estar utilizando ahora. Todos los valores que están en la A4 corresponden a los puntos que conforman esta línea, esta curva, ¿sí? Que es la de líquido saturado o agua saturada. La tabla A5 está referenciada también a agua saturada, pero en relación a las presiones. Una toma como referencia temperatura y otra toma como referencia las presiones. Y la tabla A6 son los valores de vapores sobrecalentados, son valores que tenemos fuera de la curva, que estamos en la zona, ¿sí? Que estamos acá, ya fuera de la curva. Esas son las tablas que vamos a estar utilizando ahora para los ejercicios siguientes, ¿sí? Acá les traje un ejemplo. No se preocupe que ya los vamos a ir utilizando. Dijimos que la A4 era agua saturada, tabla de temperaturas, o sea, voy a ingresar con los valores de temperatura. Y voy a tener volumen específico. Vamos a tomar una temperatura de referencia. 10 grados centígrados. A esos 10 grados centígrados de agua saturada corresponde una presión de 1,2 kilopascales. Tienen un volumen específico. Fíjense que acá va separando líquido saturado y vapor saturado. ¿Qué quiere decir? Vamos al gráfico acá. Que ese volumen específico de esa temperatura del agua saturada, yo tengo, acá voy a tener un volumen específico del líquido saturado, que es el punto B, y un volumen específico del agua saturada, punto A, que es el vapor saturado. Son los dos extremos. Lo mismo pasa para la energía interna, que voy a tener un valor, vamos a seguir con el ejemplo de los 10 grados centígrados,
voy a tener la energía interna del líquido saturado, es decir, parado en la curva de la izquierda, de 42.020, y voy a tener en el otro extremo de la curva 2.388,7, valor de energía interna. Y voy a tener en el medio una energía interna de evaporización o vaporización que va a ser 2.346. Que esa energía es lo que yo tengo para pasar de un punto hacia el otro, o sea, del líquido hacia el vapor. Lo mismo pasa con la entalpía y con la entropía. Voy a tener una entalpía en la curva de la izquierda, voy a tener una entalpía en la curva de la derecha, y en el medio voy a tener una energía de vaporización, ¿sí? Es lo mismo para la entropía. Ahora, como le decía recién, la tabla 5 de agua saturada en referencia a las presiones, yo en vez de temperatura voy a tomar presiones de referencia, voy a tomar a 10 kilopascales cuál es mi temperatura, y lo mismo, voy a tener el volumen específico en la curva de la izquierda y en la curva de la derecha, líquido y vapor saturado. Y tanto para energía interna, para entalpía y para entropía, voy a tener en el líquido saturado, en la vaporización y en el vapor. Y ya para las curvas de vapor sobrecalentado, que eran los puntos que están fuera de la curva de la derecha, en la campana, yo voy a tener como dato, o necesidad como dato, las presiones donde ocurre ese vapor, esa vaporización, ¿sí? 0,01 megapascales, 0,05, 0,4. Ustedes fíjense la cantidad de cuadrantes que tienen ahí las tablas que les cargué la vez pasada, o algunos se las tienen impresas. Nosotros vamos a estar entrando con temperaturas de vapor. Por ejemplo, a 600 grados, yo tengo un volumen específico de 40,296 metros cúbicos kilogramos. Tengo un valor de energía interna, tengo un valor de entalpía y tengo un valor de entropía, ¿sí? Así es como se lee la tabla A6. Por ejemplo, después lo vamos a ir practicando con ejercicios, no se hagan problema, simplemente para romper el hielo. Pero a determinada temperatura nos pide calcular cuál es la entalpía en ese punto, qué entropía tiene, o para calcular después un trabajo de una bomba necesitamos saber el volumen de agua que maneja en ese punto, ¿sí? Son los datos que vamos a tener. Y después en la guía hay unos ejercicios sencillos que nos dan una masa de agua a 90 grados y determine la presión del tanque. Simple, usando la tabla A4 de agua saturada, ¿sí? La tabla referida a temperatura, vamos a determinar la presión y el volumen específico. ¿Sí? Una simple lectura, como pusimos ahí en el ejemplo. Bueno, después del ejercicio, en la guía hay más ejercicios de vapores, donde van a ir practicando un poco el uso de estas tablas, ¿sí? Bueno, después de esto ya empezaríamos con ciclo de Carnot, pero bueno, lo vamos a dejar para la vuelta, para cuando seamos más alumnos, porque ya empezamos con Carnot, después empezamos con ciclo de Rankine, que ya son temas mucho más importantes y son la base de la segunda parte de la materia. Así que lo vamos a dejar para después cuando volvamos de vacaciones. Con esto chicos tienen para practicar un poco más, avanzar, un poquito de manejo de tablas que nos van a estar acompañando, y después, bueno, lo que dijimos al principio, consultas, dudas, vamos vía mail o vía V, por el método que a ustedes les parezca. Yo estoy a disposición para ayudarlos y prepararnos para el parcial de la semana del 2 de agosto, ¿sí? Así que bueno, desde mi parte cortamos acá, y estamos en contacto, y si no ya nos vemos para agosto. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta de alguno?
Profe, disculpe. Sí, ¿Podría charlar con usted un segundo cuando termine la clase? sí, señor, no hay problema. Bueno, Me quedo, gracias. me quedo. Bueno, los demás los libero. La clase que viene no nos vemos, así que bueno, buenas vacaciones. Espero que rindan bien, que rindan finales. Y bueno, estamos en contacto por lo que necesiten. ¿Sí? Así que bueno, los libero. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que anden bien.